Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos, recuerdo celular número 52. Resiliencia. Y esa palabra quiero que la tengan muy metidita acá en la cabeza. Resiliencia. Estamos acompañados de alguien que cuando aparece todos saben que va a haber chancla de por medio. Sí, señores, sí, señoras. Lo siento mucho. Está Gato Peletas, Misifus. Hay chancla. Bueno, ya les di el spoiler para que vayan preparando el soba para la chancla. Pero no, tranquilos, que todo es para bien. Bueno, ha sido una semana muy movida con muchas cosas. Tormentas solares, eclipse lunar muy potente, movimiento de energías muy grandes y una cantidad de mensajes y revelaciones que me han llegado y que en el astral hemos estado haciendo un trabajo muy grande con algunas personas muy bellas y queridas que vamos siempre con ánimo de, con mucho amor, de hacer cosas con firmeza, pero no a dar garrote como algunos que están acostumbrados. No, antes vamos a hacer cosas creo que más efectivas y de hecho se ve, se nota y se siente. Pero bueno, el punto es que actividad solar, hago una invitación muy grande a los que están viendo el video, vea. Desen una vueltecita por la caja de publicaciones del canal y ahí se van a dar cuenta de una cantidad de cosas que yo publico y hay más de uno que, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Primera chancla. Entonces, para que estén por el ladito y vean la información que he estado compartiendo sobre el tema de las tormentas solares, que de hecho el agujero coronal que en este momento apuntando hacia la Tierra está lanzando una gran cantidad de viento solar muy cargado de protones, ejerciendo mucha presión en un campo magnético terrestre extremadamente debilitado. Existen grandes probabilidades, según evidencia científica de estudios geológicos anteriores, que posiblemente estemos a puertas de un cambio de polos magnéticos, que simplemente se invierten los polos magnéticos, o sea que la brújula en vez de apuntar hacia el norte quedará apuntando hacia el sur, porque ese sería el nuevo polo norte. Obviamente la Tierra se está dando unos ajustes y una cantidad de cosas. ¿Cuándo sucederá? Ni idea, ni siquiera los científicos lo saben, pero va a ser prontico, en algún momento tendremos la sorpresa. Pero de todas maneras el punto es que hay mucho movimiento a nivel energético y a nivel álmico. Huellas energéticas, no solamente de seres humanos, se nos pasa por alto un detallito, es que lo que se está modificando en la Tierra y lo que se está moviendo en la Tierra no es solamente los humanos. Dejemos a un ladito el ego, que nosotros no somos la última gaseosa del desierto. Entonces hay criaturas en el planeta que se están moviendo también y están finalizando ciclos y están ya reubicándose, yendo a otras realidades, a continuar sus procesos evolutivos por mérito y por acuerdos colectivos álmicos, porque el tema álmico en las criaturas, en los animalitos, en las plantas, en los minerales es muy diferente al nuestro, son colectivos. Nosotros somos los que disfrutamos de lo individual, pero los demás seres son parte de colectivos donde toman decisiones colectivas. Entonces, cuando hablamos de un gatico, no estamos hablando de un gatico, estamos hablando de todos los gaticos que están asociados energéticamente con esa alma gatuna que está relacionada con todos esos gaticos. Lo mismo así con cualquier otro animalito y con otra criatura del planeta. Entonces, en ese orden de ideas, hay que tener en cuenta que estos barridos energéticos van a generar lo que se llama muchas remociones álmicas de huellas energéticas. Lo siento mucho por alguien que sinceramente hay algunas personas que pecan de ingenuos y segunda chancla, pero para esa persona que parece ser que se retiró por sí solita del canal, cree que uno es bobo. Utiliza un perfil de una señora, de una mujer, pero habla como un hombre y dice que una pregunta absurda, porque con solo 2 dedos de frente uno entendería. Yo no soy adivino para decir quiénes son los que se van con nombre propio, título propio. Eso es absurdo. Y aparte yo no tengo que ver con sus dificultades amorosas íntimas. Eso, o sea, si no ha tenido éxito con las mujeres, ¿por qué
me dice como que lo ayude con eso porque a nivel energético, ¿cómo así que se va a ir virgen del mundo? Entonces, no es que me esté burlando, sino que hay personas que en ese desespero de buscar siempre respuestas externas, de estar siempre dependiendo de lo externo, llegan a cosas que sinceramente evidencian que tienen que utilizar un poco más la inteligencia, por Dios. Yo soy una persona como cualquier otra que a partir de ciertas informaciones que poseo, ciertos contactos que tengo, ciertas canalizaciones que yo también manejo, personas que manejan también eso, y de leer con pensamiento y sentido crítico la cantidad de información que yo estoy recibiendo todos los días, puedo conjeturar y suponer y dar opiniones y afirmaciones que pueden darse dentro de un conjunto macro general de eventos y hechos que se están dando, y no porque yo sea un adivino o un Nostradamus o un gurú o un vidente. Es una chancla. Vamos a bajar. Entonces hay que tener presente que son procesos naturales y que yo no estoy tomando el camino de los distópicos, amarillistas, fatalistas, apocalípticos, terroristas prácticamente, que viven metiendo miedo por todos lados, sea porque forman parte de una agenda, sea porque se les ocurrió para ganar más like, no me importa, simplemente yo no soy de esa corriente. Y muchas de las cosas que he hablado en este canal, que podríamos llamar entre comillas predicciones, profecías, cierro comillas, se han cumplido. Y yo no estoy dándome ínfulas de adivino, de gurú o quién sabe qué, ¿no? Es simplemente que a partir de mi neurodivergencia y mi capacidad de poder atar cabos allí donde la gente no ve, puedo ver cosas que muchos no ven. Y es muy posible, y es una hipótesis, que muchos de esos profetas que hablan de la antigüedad en realidad eran neurodivergentes. Personas que tenían esa capacidad de conectar partes del cerebro diferentes al promedio común que les rodeaba y que empezaron a hablar de esos temas. Obviamente dentro de contextos religiosos y de ser sacerdotes o quién sabe qué, dentro de sus comunidades eran vistos de una manera que, por decir lo que decían, eran vistos como profetas, no como hoy día que nos verían como locos. En aquel entonces había mucho más temor y respeto. Entonces, algo que yo he dicho mucho acá en el canal, son unos niños que están jugando por allí, es lo que se escucha. Mucho de lo que yo he hablado acá en este canal sobre las profecías, desde mi interpretación, es que el profeta no te está diciendo que eso va a pasar así. La gente está muy acostumbrada a una forma muy tergiversada de la adivinación. La gente cree que el tarot, lo que te dice el tarot, es porque se va a cumplir y no hay manera de quitar eso. Y usted, si le dijo el tarot que te va a partir un rayo, llórelo porque usted lo va a partir un rayo. Eso no es cierto. Lo que hace esa gente es alimentar tu miedo para generar un tulpa o crear un egregor para que usted haga realidad esa predicción que te están diciendo, y así la persona dice, no, se cumplió lo que predije. Cuando no, vos sos el que lo estás haciendo realidad. Obviamente esto no aplica para todos los casos, pero en términos generales es así. Entonces, la cantidad de profecías, cuando uno se pone a mirar lo que significa la palabra profecía, no es adivinanza. No es, sí, es el mensaje divino que voy a decir para que usted se atenga porque le van a partir el trasero con un rayo. No. Todos los profetas, todas las personas que han tenido esa habilidad y esa cualidad y esa capacidad neurodivergente de poder ser más sensitivos que los demás, pudieron conectar con otras realidades y ver parte del plan, y se les dio una información. El problema es que al pasar esa información de otra realidad a esta, por lo general se permea, se arropa con las creencias que uno tiene programado o adquiridas dentro del contexto. Entonces, hay muchas visiones que no pueden interpretarlas porque no tienen la conceptualización y la manera de
comparar y crear palabras que por asociación el cerebro tenga comparativamente identificadas con objetos similares cotidianos. Por lo tanto, hablar de un robot o de una computadora, de la internet o de los celulares para una persona que haya tenido esa visión hace 3000 años, al no tener primero el concepto que es internet, no va a entender. Entonces lo va a tratar de acomodar e interpretar cognitivamente hablando desde lo que tiene almacenado en su memoria cerebral a lo que más se le parece. Va a ser el flujo de un río invisible que se mueve a gran velocidad con pulsos de luz, de fuego, del sol, pero convertidos en pequeñas partículas que se mueven a través de ese río invisible. Pues más o menos sería la idea, ¿no? Pero el punto es que está hablando de internet. Es como lo que dije en el otro video. Blavatsky vio una cantidad de cosas, de tecnologías que ella, en su interpretación meramente humana, porque humana es, ella no era perfecta como ninguno de nosotros somos perfectos, al menos en esta fisicalidad. Hombre, ella cuando habló de portales orgánicos sin alma o cascarones sin alma, estaba hablando de los virtuales, de las IA, estaba hablando de cosas que para ella no tenía el conocimiento de hablar que era un holograma, que era imágenes virtuales, que era una inteligencia artificial. Entonces ella trató de acomodarlo a algo que le sonó más, cascarones sin alma. Y ella está hablando de algo que es real, que está ocurriendo ahora. La IA está reemplazando casi el 80% de las labores que pueden ser hechas y ejecutadas por humanos. Pero ahí viene la New Ways y tergiversa y dice, no, el 80% de los humanos no son humanos, son carcasas sin alma, son portales orgánicos sin alma. Y por ahí meten su narrativa eugenésica de reducción de población. Deshumanizan, es lo que hacen muchos New Ways. Entonces, acomodan ideas y creencias y conceptos de personas que se les olvida a muchos el contexto histórico. Y creen que Blavatsky vivió hace unos días aquí a la vuelta de la esquina. Y entonces ella, claro, está hablando de que gente sin alma. No, ella está hablando de la virtualidad. Está hablando de los clones, está hablando de los robots. Cuando ella habla de una realidad falsa, está hablando de hologramas. Pero ella no tenía la capacidad de interpretar y explicar lo que es un holograma, que es producido por efectos de láser sobre una superficie bidimensional que refleja una superficie tridimensional. Entonces, es ser muy ingenuos. Entonces, cuando un profeta, una persona antiguamente hablaba de algo, ya había pasado por un filtro que era sus sistemas de creencias y lo que en sus limitaciones mentales del momento y el contexto le permitían entender hasta cierto punto. Y como veían cosas tan cotidianas que eran de pronto muy fuertes, ellos trataban de dar un mensaje bien moralista como para cambiar en algo esa vida cotidiana que era muy violenta, metiéndoles la idea de que si siguen portando mal, todo va a terminar mal. Porque ¿cuál es la función de una profecía? Advertir. ¿Advertir qué? Si usted sigue ese caminito, es muy probable que pase esto y esto en ese camino. Te lo muestro para que vos, desde tu libre albedrío, tomes una decisión. Y a partir de ahí, elijas. Cambias de ruta o de terco, te vas por el camino. Pero eso sí, las consecuencias, asúmelas. Entonces eso es lo que es una profecía. Te dicen de posibilidades para que usted tome una decisión. Es una forma como de medio ayudarte en la tarea, de medio decirte un poquito las respuestas de las preguntas del examen final de semestre, para que usted tenga una noción qué decisión tomas, qué fórmula vas a utilizar, si presentas o no el examen. Entonces, si a eso le metemos religión, política, poder
ignorancia, fanatismo, tenemos servido los apocalipsis, que tanto están pregonando ahora. La palabra apocalipsis significa revelación. Te están revelando algo. ¿Para qué? Para que tomes una decisión. Te están mostrando un escenario que puede ser. Y los que controlan este mundo y sobre todo los medios de comunicación en las redes, lo que hacen es manipular tu libre albedrío, tu interpretación de las cosas, para hacerte creer que eso va a ocurrir así, y vos le imprimás la energía para crear un egregor o una tulpa para que se haga realidad lo que ellos quieren que se haga realidad y no lo que realmente debería ser, que es basado desde el punto de vista del observador. Es decir, nuevamente repito, el mero hecho de usted ver un escenario posible, usted ya lo está modificando, ya lo estás alterando. Y si ese escenario hay otros que lo están observando y quieren que se dé ese escenario, van a terminar influyéndote a ti. ¿Van entendiendo? El observador afecta al observado, pero también el observado te puede afectar a ti, siempre y cuando muchos observadores estén reforzando lo que se está observando. Termina afectándote a ti que estás observando también. Ahí está la estrategia de control, ahí está la raíz del poder de los que controlan el mundo. Ellos no tienen realmente poder. Que tienen millones, que tienen ejércitos. Sí, ¿sustentados con qué? Por nuestra ignorancia, miedo, fanatismo, división, polarización, falta de autoestima, carencia y subestimar las cosas. Y se les olvida un detalle. A todo el mundo se les olvida ese detalle. Así como hay chungos, cuervos o illuminatis o la plaga del mundo, o parásitos globalistas, etcétera, como los queramos llamar, se les olvida de que hay una contraparte que está haciendo contrapeso y que sigue marchando inexorable, inevitable, imparable a cumplir el plan divino. Estamos hablando de los seres de luz, estamos hablando de los voluntarios que están en la tierra, estamos hablando de muchos seres que están a nuestro servicio, que nos quieren apoyar y acompañar y que son felices ayudando, son felices aportando, son felices asesorando, porque se alimentan de esa energía. Son seres benévolos, pero nosotros estamos desconectados con esos seres por darle más importancia a las narrativas de miedo, a las narrativas de ¡ay sí, los Cthulhus! ¡Ay, ellos controlan el mundo! O el tipo que dice ¡sí, son los arcontes! Pero con el curso de mi taller te voy a hacer y convertir en Super Saiyajin contra los arcontes. Y toda la narrativa que sustenta el miedo. Y así lentamente, esa misma gente, consciente o no consciente, está alimentando, reforzando y creando las tulpas y los egregores, en este caso recesivos negativos. Y de esa forma se hace realidad lo que en última los beneficia a ellos y les está dando like, cuando deberíamos contrarrestar eso haciendo masa crítica al ser cada vez más conscientes y responsables de nuestras decisiones y elecciones, eligiendo lo que sea más benéfico para todos nosotros y comprendiendo lo que es para nuestro mayor bien y expansión de conciencia, en vez de alimentar estupideces. Y sobre todo, dejarse de apegos, de estar aferrados a esta carne, a esta camisa. Todos vamos a morir tarde o temprano. Y como decía Gandalf ahí en El Señor de los Anillos en el primer capítulo, uno decide qué hacer con el tiempo que le queda. Entonces, decidamos bien. Que hay seres que se van del planeta, sí, los que cumplieron.
Ay, decime si yo soy de esos. Ese es ridículo, por Dios. Si usted no lo sabe, ¿cómo le va a decir a un desconocido que le diga? Entonces, cada quien debe conocer su proceso. Cada quien debe entender que estamos iluminando nuestro ser oscuro, nuestra oscuridad, y llevándola a la luz, pero también entendiendo y comprendiendo que nuestra sombra forma parte de nosotros. Lo he dicho aquí en el canal muchas veces. Es entender qué es mío, de mi propia cosecha, y qué es parte del sistema y qué no es mío. Me acuerdo de alguien que muy lindo me decía, Richard, yo estoy fuera ya del sistema, yo vivo en un lugar donde ya no estoy con el sistema. Yo le decía, sí, decímela, ya te la sacaste de la cabeza. Es que el sistema no es irte de la ciudad al campo, en medio del monte, en la selva, eso no es salirse del sistema. El sistema es sacarlo de aquí, de la cabeza, porque ahí estamos programados. Entonces, ¿cómo sacas ese sistema de tu cabeza? Aquí lo dijimos hace tiempo. Identifica tus fortalezas, tus debilidades, tus demonios. Ilumina tu oscuridad interna. Identifica tu sombra. Y reconoce qué es parte del sistema, qué es parte de la programación, qué es parte del legado de tu familia, de tus ancestros. Separando eso, identifica qué hay errado de ti mismo. Y empieza desde ahí. Y de esa manera te empiezas a desligar del sistema estando en el sistema. Pero desafortunadamente la gente no entiende. Y este pequeño canal, durante 4 años, lo he estado diciendo una y otra vez. Y se ha ido cumpliendo todas las cosas que yo he dicho. Y no porque yo sea un profeta, sino porque he analizado las señales, los datos, la información, y me he dado cuenta que a pesar de que mi esfuerzo es ayudarlos a tener conciencia, a sumar, ser masa crítica para lo bien, para lo bueno, desafortunadamente esos canales, esas divulgaciones, esos movimientos que tienen decenas, cientos de miles, millones de seguidores, le apostaron a la distopía, a que se den cosas que realmente no tenían que darse. Hasta hace poco tuvimos tiempo para decidir que los cambios que se van a dar en la Tierra fueran sin daños colaterales o con el mínimo daño y de forma benevolente. La gran mayoría de la gente, según lo que he observado en muchas redes sociales, en muchos canales de divulgación, en muchos comentarios, es que la gente absurdamente le quiso apostar a la distopía, al desastre y a los salvadores externos. Y eso hizo de que, respetando ese libre albedrío, muchas de las cosas que se están dando y se van a dar es satisfaciendo y cumpliéndole lo que esa gente quiere. ¿Quiere dama? Se les va a dar dama. La masa crítica era para que la gente decidiera cuál era el mejor camino. Y entró en acción todas las narrativas en contra de eso. Y no es culpa de ellos, era su trabajo. La responsabilidad es de la gente que decidió apostarle a eso. Sonará feo lo que voy a decir, pero mientras mi canal apenas tiene 11,000 personas, de las cuales si mucho, 2,000 están viendo este video, hay otros canales con 180,000, 200,000, 1,000,000 de suscriptores, donde mucha gente le apostó a creerle a eso, a la distopía. Mientras tanto, yo estoy acá, haciendo mi tarea. Me había gustado que las cosas hubieran sido diferentes, sí. Pero vamos en el camino y disfrutemos el tiempo que nos queda. Y vivámoslo de la mejor manera. Y sobre todo, en la más alta frecuencia. Porque no todo va a ser desastre para nosotros. Eso es para los que lo eligieron. Eso lo he dicho aquí más de una vez.
Estoy acá en una misión simplemente de mostrar cosas. Soy un mensajero. A mí no me interesa saber que soy de tal cosa, que soy esto, que no, soy yo aquí en este momento. Y que lo que les he compartido es para que ustedes tomen acciones y decisiones. Pero en ningún momento he pretendido convencer a nadie. Ahora bien, el sol está cambiando. Se los dije, los que conocen el canal y han visto los videos de despedida de cada año, donde yo doy un informe de lo que se viene, véanlos para que se den cuenta. Y no es porque sea profeta, insisto. No, en el año 2008, en el gobierno de Barack Obama, se firmó una directiva presidencial en donde se solicitaba a los entes gubernamentales y administrativos de Estados Unidos tomar acciones y protocolos para un evento de catástrofe a nivel planetario por un evento solar. Y no estaban hablando de que pudiera suceder o pues no, va a suceder, no saben cuánto. Simplemente tomar las medidas, tomar las acciones, tomar los protocolos y hacer las actividades correspondientes para ello. Esa noticia pasó sin pena ni gloria. Me acuerdo que fui de los poquitos en lengua hispana que lo mencionó en Facebook, porque entonces yo no publicaba acá en YouTube. Y esa noticia se ha ido confirmando. Y por eso es que he estado hablando con la gente con la que he estado hablando sobre ese tema. Y sabemos que es un evento astronómico que viene de afuera. Que le quieren crear distracciones con el 3i Atlas y una cantidad de... la gente verá. Pero la información está ahí, al que la quiera investigar y la quiera profundizar. Simplemente es atar cabos. Desde el año 2008 se está cumpliendo esa directiva, porque este presidente actual, Trump, no la ha desmontado. Porque es el afán y el desespero de Trump de conseguir el mayor número posible de recursos para preparar su país para lo que ellos saben que va a ocurrir. Entonces, es una situación en la que ¿para dónde vas a correr? Si el sol genera una micronova, ¿para dónde te vas a ir? ¿Dónde te vas a esconder? Es como cuando hay un temblor de tierra, hay un terremoto, ¿para dónde te vas a ir? Si todo está moviéndose. Entonces hay que tomar acciones y medidas, sí, claro. Y todo es parte de la prevención, dentro de las planificaciones de prevención de emergencias y desastres. Eso lo sé porque durante años como docente me encargué de ese proyecto en los colegios donde estuve. Entonces, yo tenía que estar informado sobre el tema. Los terremotos no son predecibles, pero hay herramientas que permiten anticiparse a sus efectos cuando ocurran, a través de la prevención. No hay ningún misterio. En Europa, Noruega, Holanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, desde ese año están tomando acciones donde a la gente le recuerdan tener un botiquín de emergencia, tener el bolsito de emergencias, tener comida y alimentos de tales características. Nada del otro mundo, es simplemente dentro de los preparativos y protocolos para prevención para cualquier evento. Que vienen unos pendejos a armar amarillismo, y eso que debería haber traído a Pollito, el amarillito, a decir, ay, se están preparando porque viene una guerra nuclear. Entonces, la gente que no sabe de eso en su ignorancia, pues come de cuento y se deja asustar de eso. Pero uno le dice a un alemán, oye hermano, hay que tomar prevención, tener un botiquín, tener esto y esto. Ah, sí, estamos haciendo desde hace años. ¿Cómo? Sí. ¿Y saben qué hacer? En caso de que ocurra, obviamente el miedo, el susto y todas las vainas, pues el instinto prevalece ahí. Y ahí es donde es útil el ego. Pero si uno tiene todo ya organizadito, pues simplemente escoge la mochila del fin del mundo, como yo la llamo, y salga y a lo que venga. Entonces, cuando hablamos de un evento solar, por ejemplo, una micronova, porque ya lentamente los científicos han tenido que ir aceptando y reconociendo por registros arqueológicos y registros geológicos, sobre todo geológicos, ya que el ego no los deje aceptar eso, es otro cuento, pero ya están entendiendo y aceptando de que se han presentado unos ciclos de 6 y 12 mil años en la Tierra muy íntimamente relacionados con el Sol.
Entonces, es muy probable, y ya se ha observado, micronovas en otras estrellas similares al Sol. Y eso fue lo que activó a los astrónomos a considerar que sí era posible que se diera una micronova en nuestro Sol. ¿Cuándo? Pero que va a ocurrir, va a ocurrir. No es que pueda, no, va a ocurrir. ¿Y qué es una micronova? Una gran fulguración solar, lo que han mal llamado el flash solar, una gran fulguración que va a liberar grandes cantidades de plasma y energía solar, que va a comprimir las atmósferas de los planetas con atmósfera en el sistema solar, generando una serie de acontecimientos y cambios a nivel estructural que para los que habitamos la Tierra van a ser catastróficos. Pero forma parte de los ciclos naturales. Hasta el día de hoy, el 99% de las especies del planeta se han extinguido desde que surgió la vida hasta el día de hoy. No hay ningún misterio. Es culpa de los humanos, como dice organizaciones como la WWF. Es culpa de los humanos que se mueren los animalitos. ¿Qué? ¿Somos culpables de la extinción del Pérmico? Donde el 95% de las especies vivas del planeta desaparecieron por un evento solar y tectónico volcánico en el planeta. Entonces el problema es que estamos demasiado acostumbrados a creernos ser la última gaseosa del desierto. Y se nos olvida que vinimos a experimentar como seres humanos, siendo seres de luz. Aquí no es de semillas estelares, los elegidos, los puros. Como publicaron hace poquito una divulgadora argentina. Sí, las semillas estelares se van a separar de los impuros, los de la sangre sucia. Una vergüenza. Entonces, son cosas que van a ocurrir. Que nos va a tocar, sí, nos va a tocar, así como a nuestros ancestros hace 60.000 años les tocó, así como a nuestros ancestros hace 250.000 años les tocó, así como a nuestros ancestros hace 12.500, 13.000 años les tocó, y así sucesivamente. Me imagino la gente que vivía en Santorini, allá en el Mediterráneo, felices de la moña, no había pasado nada en siglos, la gente feliz, viviendo bacano, pescando, comiendo queso de cabra con miel, todo muy chévere. Empezaron a notar pequeños movimientos de la tierra. No, eso es Zeus, vamos a darle ofrendas a Zeus. Terremotos, no, vamos a darle ofrendas a Poseidón. Y un día cualquiera, nadie se levantó. Porque el 70% de la isla voló por los aires, por una gigantesca erupción volcánica del Santorini. ¿Se lo esperó esa gente? No. Confiaron en sus dioses. Krakatoa. Ese volcán se mueve todos los días, no pasa nada. Una erupción, eso es normal. Y un día en 1800 y pico, se registró en tiempos modernos la erupción más potente registrada, tanto así que la onda sonora le dio varias vueltas a la Tierra. Se escuchó en Inglaterra varias veces durante varias horas, a medida que le da la vuelta a la Tierra varias veces la onda sonora, como un trueno lejano. Afectó el clima de todo el planeta. Para los que vivían ahí, eso pasa todos los días, no tuvieron ni tiempo para decir, sí, eso pasa todos los días. Vaporizados. Es como aquí, en Colombia, los que viven al lado del volcán Nevado del Ruiz. Eso tiembla todos los días. Es como pasó en Armero. El profesor que advirtió sobre lo de Armero se burlaron, lo insultaron, lo amenazaron, lo sancionaron, le hicieron proceso disciplinario, lo callaron. Y las ironías de la vida, todo el mundo dice, volcán. Y él, cuando sintió
el temblor de tierra, escuchó la detonación, inmediatamente cogió sus cosas, salió con sus conocidos, los que le hicieron caso, y una señora vio que él hacía eso y dijo, ¿para dónde va? Ya viene el final, ya erupcionó el volcán. Ah, pero no se ve, porque estaba lloviendo y era de noche. No se ve. Señora, usted verá. Y él se fue al sitio más alto del pueblo donde él vivía. Y unos pocos vieron eso y dijeron, ve, ¿será verdad? Ah, perdemos. Y subieron con él. Fueron los únicos que salvaron la vida. Más de 100.000 personas murieron en Armenia, acá en Colombia, en esa erupción. El gobierno tuvo que pedir perdón porque fueron negligentes. Y eso es lo que pasa cuando usted vive en un lugar donde no ha pasado nada durante décadas. Que tus papás no se recuerdan que haya pasado nada. Ah, no, no pasa. Y esa es la arrogancia del ser humano. La arrogancia. El ego. Ah, no pasa nada. Somos la última gaseosa en el desierto. Pero cuando pasa, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Entonces, lo que muchos de estos divulgadores necios se les pasa por alto es la resiliencia del ser humano. Hace 250.000 años ocurrió un incidente en donde todos los hombres masculinos, la gran mayoría, se quedaron sin mujeres. Literalmente, todas las mujeres que habían en ese entonces, entre comillas, desaparecieron, perecieron. Fue un evento terrible que afectó principalmente a las mujeres. Pero sobrevivió unas pocas. Esas son las Evas. Y otra vez se repobló la tierra. Hace 60.000 años ocurrió un incidente donde la humanidad, aparte de que la humanidad quedó reducida a unos cuantos grupos, núcleos humanos, no más de 3.000 dicen los arqueólogos y antropólogos, el 99% eran mujeres. De cada 10 personas que sobrevivieron, 9 eran mujeres y 1 era un hombre. Y la mayoría no eran fértiles, eran ancianos o eran niños. Los pocos hombres fértiles, había que caminar jornadas, días, para encontrar un hombre fértil. Ese es el Adán. Y eso es arqueología, eso es antropología, esos son registros históricos, registros antiguos, hace 60.000 años. Ocurrió un incidente gravísimo hace 12.000, casi 13.000 años, donde literalmente la humanidad quedó reducida al menos del 5%. Al menos del 5%. Y esos que sobrevivieron, ese 5%, fueron los sobrevivientes de los asesinos que acabaron con el resto. Hace 6.000 y pico años, 7.000 años ocurrió otro incidente también. Y todos están relacionados con ciclos solares, todo está relacionado con ciertos eventos que a nivel racional, pues, versión oficial es esa. La otra versión es lo que les he contado acá en el canal y algunos pocos que la logran decir sin fantasía. Entonces, tenemos que estar conscientes y preparados que algo viene, sí. Que forma parte de un ciclo, sí. Y que dentro de ese ciclo, dentro de uno mucho mayor, está coincidiendo el engranaje para que se dé de manera casi simultánea un ciclo terrestre, un ciclo solar y un ciclo cósmico. Siempre el equilibrio físico, mente y espiritual. Van a coincidir. Y en ese mega evento, los que ya cumplieron se van. ¿Quiénes? No sé, usted es el que sabe.
Usted sabe cómo ha vivido, usted sabe cómo ha vivido. Entonces, cada quien de nosotros, dentro de nuestra verticalidad, con nuestra alma, sabemos qué es lo que va a suceder, pero no somos conscientes de ello. Sentimos una sensación de que algo va a pasar, de que debemos estar preparados, que hay un propósito, que hay algo, una inquietud que te mueve en el corazón. Y eso te llevó a estar aquí, frente a una pantalla, a mirar a este señor que no conoces y escucharlo durante casi 2 horas. Ah, Richard, es que usted habla mucho, es que los videos son muy largos. ¿Y sabe cuánto contenido les estoy dando ahí? Gente que no sabe escuchar, oyen, pero no escuchan. Entonces, en el caso de que se dé una actividad solar, por ejemplo, estas tormentas que se están dando, cuando en este instante la Tierra tiene muy mínimo, en los mínimos, el campo magnético de la Tierra. Y según los estudios que he estado leyendo por ahí, es coincidente a las inversiones de polos magnéticos, que son cíclicos, se dan cada tanto en la Tierra y estamos cerca de cumplirse ese periodo para que sea una inversión. Y además está coincidiendo con un ciclo de máxima actividad solar, lo que llamamos los máximos, y está coincidiendo con la proximidad de otro ciclo solar de 6.000 años, con otro de 12.000 años que también se está juntando con este, y con unas variaciones y cambios que parece ser que también es un ciclo a nivel del centro galáctico de nuestra galaxia. Todo se está dando en conjunto. Nos tocó a nosotros estar ahí. Entonces, ¿va a haber un salto dimensional en todo el cosmos, en todo el universo? Sí. ¿Ustedes cómo iba a ser eso? Cantando Kumbaya, rositas, Kumbaya. ¿Ustedes creen que iba a ser así? No. Tiene desconcertados a la comunidad científica y astrónomos y astrofísicos lo que están descubriendo ahora. Y eso lo dije el año pasado. Van a haber descubrimientos a nivel astronómico que van a confundir a todo el mundo. Y claro, ahí están apareciendo. A nivel arqueológico, ahí está sucediendo. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo bueno de ser neurodivergente. Pero bueno, ¿qué pasa? Todo eso está coincidiendo ahora. Entonces, ¿qué pasa con estas tormentas solares? Tenemos un agujero coronal grandísimo en el Sol que en este instante está apuntando a la Tierra. El viento solar, con altísima cantidad de protones, que son partículas muy cargadas con energía positiva, están impactando en un campo magnético reducido casi al mínimo de la Tierra, que debería ser el opuesto. En este caso debería hacer el polo negativo y el polo positivo, como es el campo magnético, para hacer lo que se llama el efecto Dona, que es lo que genera la famosa campo que protege todo el planeta y desvía ese viento solar con el mínimo daño para la Tierra. Pero como en este momento está en el mínimo, el campo magnético terrestre no está ofreciendo mucha resistencia al alto flujo de partículas altamente cargadas a gran velocidad que está saliendo a unas cantidades, estamos hablando de billones de toneladas cada hora, trillones de toneladas cada hora, de partículas que van saliendo en todas las direcciones, pero en este caso el agujero está apuntando hacia la Tierra, o sea que es un chorro directo a la Tierra. Y a esto hay que sumarle el hecho de que cada vez que hay una tormenta solar y el campo magnético está activo, cuando el viento solar impacta y envuelve el campo magnético para salir por el otro lado, comprime. Por ahí no sé, voy a mostrarlo de una manera bien chévere. A ver cómo es. Otra es por aquí. La Tierra. El Sol, su viento solar,
esa cantidad de masa, de energía y de partículas impactan el campo magnético de la Tierra y empieza a comprimirla, a hacerle presión. Y obviamente todo está interconectado. El campo magnético entonces presiona la atmósfera. La atmósfera presiona la corteza terrestre. La corteza terrestre presiona el manto. Y el manto el núcleo. El núcleo libera esa tensión, devolviéndolo por el manto, devolviéndolo por la corteza, y se da la dinámica tectónica del planeta, volcanes, sismos, terremotos y cosas de ese estilo. Y eso influye en la atmósfera y eso genera movimiento atmosférico que mueve las mareas y corrientes marinas, y así se da todo el ciclo. Estamos en un sistema dinámico cerrado. Entonces, si tenemos el campo magnético terrestre disminuido, el viento solar y toda esa masa de energía que está tocando la Tierra y todas esas partículas que tienen masa, impactan ya no solamente en un campo magnético debilitado, sino que lo pasan y empiezan a comprimir la atmósfera. Por lo tanto, los efectos son más contundentes, mucho más inmediatos y mucho más severos. Desde los planos mayores, ellos ya conocen y saben de eso, porque ellos están en un régimen o en un sistema temporal diferente al nuestro. La escala de tiempo que ellos manejan es muy diferente a las escalas de tiempo que nosotros manejamos. Eso lo he explicado aquí muchas veces. Estamos en una parte más densa. Yo ya les dije que en los planos sexto, séptima, novena para arriba, allá no existe la muerte como nosotros la conocemos. Allá usted decide cuándo desencarnar y sin drama. Pero cuando estamos hablando de la quinta para abajo y sobre todo la tercera donde estamos nosotros, el proceso de muerte, de fallecimiento, requiere ayuda. El accidente, el caerse de la cama, la atropellada de un carro, un cáncer, un terremoto, un huracán, una erupción volcánica y otras cosas más. Necesitas un empujón para que puedas desprenderte de un cuerpo muy denso que envuelve algo tan sutil como el alma. Eso no lo han podido entender. Entonces, claro, cuando hay un acuerdo colectivo en la supraconciencia álmica de todos los seres del planeta, donde deciden, listo, ya es hora, aprovechemos el papayazo, la oportunidad de que vienen unos eventos que van a facilitar el desencarne de muchos, de una manera que no sea kármica y traumática, o sea, intencionada. Cuando hablamos intencionada son guerras, armas nucleares, destrucción masiva y una cantidad de cosas. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Entonces, estas almas se ponen de acuerdo y se programan porque conocen cómo va a ser la cuestión y mandan el mensaje a sus fractales. Los fractales no tienen que saber todo el panorama del asunto, simplemente acatar lo que sus almas están diciendo. Un alma se puede fractalizar en muchas partes, habitar y vivir en muchos vehículos. Entonces, toma la decisión y, listo, aprovechemos, nos vamos. Y así se dan los procesos de desencarne, tanto individuales, cuando debe ser individuales, o como en el caso nuestro de la Tierra, que ya terminó un ciclo y comienza otro, procesos colectivos. ¿Quiénes van a ir? No sé. Entonces, aquí ya lo expliqué, en el instante último, cuando usted ve que cae el muro encima suyo, el meteorito encima suyo, en ese instante usted se desconecta, el alma se va y el cuerpo lo pasan al papayo. Porque la misma tecnología que se tiene para insertar
en un fractal una huella energética álmica de un alma, esa misma tecnología sirve para esta ELA, en caso de necesidad, cuando se presentan situaciones extremas en donde, para evitar el trauma, se retira en el último instante. Hay personas que sufren accidentes y dicen, yo no me acuerdo qué fue lo que pasó. En ese instante, saliste, y cuando pasó todo, en el hospital despiertas, ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? No, te atropelló un tren. ¿Cuándo? ¡Ah! Y perdiste las piernas, perdiste una cantidad. ¡Ah! Y no me di cuenta. Bueno, vamos al extremo. Va a ocurrir una situación donde en ese último instante van a ser retirados los que tengan que ser retirados. Otros sobrevivirán porque tienen que cumplir un propósito kármico. Otros sobrevivirán porque eligieron quedarse como voluntarios para misiones de rescate, sanación, de socorro, de apoyo, una cantidad de cosas. Entonces, así es como funciona. Ya el misterio que le han puesto la New Age y toda la vaina ya es otro cuento que le ha creado una fantasía a la gente. Pero yo trato de aterrizar las cosas para que ustedes lo entiendan. Y todo aquí tiene una palabra clave: resiliencia. Resiliencia. La humanidad ha demostrado sobrevivir a los peores eventos. La humanidad ante situaciones terribles ha mostrado o lo peor, lastimosamente, o lo mejor de lo que somos. Y eso nos impulsa a seguir adelante, a dejar un legado a la siguiente generación. Pero estamos en un ciclo donde desafortunadamente la idiotez de los que controlan el planeta ha llegado a un punto clímax máximo que ya no se va a seguir tolerando y permitiendo. No porque ellos lo hayan hecho, sino que porque mucha gente lo está colitando, aceptando y fortaleciendo. Y hay gente que ya cumplió su ciclo kármico acá en la Tierra. Y hay gente que ya se tiene que ir. Y quedarse más tiempo es generar karma nuevo, que le puede complicar su proceso evolutivo. Así de simple. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar un plan a nivel divino, donde seres de alta conciencia, libres del ego, libres de la vanidad, libres de los apegos, de las emociones, saben lo que está ocurriendo y cómo va a ocurrir y cuál es el propósito? Nosotros, nuestra misión es mantener nuestra frecuencia alta y ser la mejor versión de nosotros, para que la calidad de esa, entre comillas, cosecha sea la más alta. Y ahí es donde se les sabotea las intenciones de los chungos recesivos, donde nunca van a tener éxito. Porque ustedes creyeron que los chungos tienen poder y control en el plan divino. Muy equivocados. Ellos podrán hacer lo que les dé la gana en esta realidad material, que es muy limitada. Pero a nivel energético, no tienen ni esto de influencia. Siempre pierden. Entonces nos quieren hacer creer que son los chachos, los amos de este mundo, cuando en realidad lo único que los sostiene es tu miedo. Recuerden, resiliencia. Además, ya está el reemplazo de la humanidad en camino para la Tierra. ¿Cómo así? Sí. La humanidad, en esta versión en la que estamos, ya cumplió su propósito. Ahí donde vienen los niños, ¡ay Dios, lo del silicio! Dejen de hablar miércoles, carajo. No. Ya cumplimos nuestro propósito. La depuración de Abel y Caín ya se está cumpliendo. Esta unidad orgánica que fue diseñada en otro lugar
y que se ha tenido que adaptar a esta tierra, a estas condiciones, ya ha mostrado su cualidad y su calidad genética. Seguiremos nuestro proceso evolutivo en otras existencias y realidades. Otros nos quedaremos acá en la tierra apoyando y colaborando a los que vienen. Y cuando digo vienen, no estoy hablando de los colonos, no estoy hablando de Tres y Atlas, no estoy hablando de eso, no, estoy hablando de los seres que ya están a nivel energético en la cuarta D, en espera de poder encarnar en la tierra y comenzar una nueva civilización, un nuevo proceso de experimentación en un nivel más alto, ya sin esa ridiculez de los que se creen los todopoderosos del planeta, y que estos seres vienen también a depurar traumas de otras existencias, de otras realidades, de otros mundos, pero de una manera ya sin el control de estas bellezas. Esos seres están ahí. ¿Quiénes son? Los que han mal llamado Pie Grande, los que han llamado el Yeti, los que han llamado esos nombres todos raros de otros seres. No, ya están ahí. Ellos van a encarnar en la tierra para continuar los ciclos evolutivos de vida. Nuestra experiencia humana es temporal. Yo llevo 1200 reencarnaciones acá y eso no es nada comparado con todo lo que me falta aún y todo lo que ya he vivido. Y como humano solamente he vivido una fracción mínima de la existencia de mi alma. Y estoy hablando de más de 70.000 años de existencia en este planeta, a nivel reencarnacional, en una forma biológica humana. Más de 70.000 años. Y eso ni siquiera se compara, si vamos a hablar de Azaela, los más de 6.000 millones de años que ella vivió. Eso, que son 75.000 años. Nada. Y lo que viene es nada comparado con lo maravilloso que nos espera. Entonces no es darle pañitos de agua tibia a usted, no, ni falsas esperanzas, no, es simplemente que entiendan, esto es un proceso. Nuestra vida no se limita solamente a ser un ser humano. Usted en fractalidad está viviendo como humano, pero usted tiene otros fractales de usted mismo, y estoy hablando de tu alma. Vos tenés otros fractales de ti mismo, viviendo en otros mundos. Esa es la maravilla de la evolución y la diversidad cósmica. Qué lástima que la gente sea así tan limitada, tan poco imaginativa y tan ridículamente torpe de creer que la divina fuente no es imaginativa y creativa. Entonces, entendamos eso. Chévere para los que estamos acá y vamos a continuar el proceso apoyando. Chévere para los que se van. Lástima para los que tercamente han querido seguir experimentando cosas recesivas, se van a ir a mundos recesivos, obviamente sin esta vaina del dolor, esclavitud y sufrimiento, pero sí a vivir situaciones donde les va a tocar mostrar su mejor valía y entender que hay otras opciones mucho mejores, y así evolucionarán. Y unos muy pocos van a ser llevados a la esencia mínima, otras a átomos, para empezar desde cero su proceso evolutivo. Algunos más se irán a otros mundos, otros se irán a otras realidades, otros se quedarán en otras dimensiones, otros seguirán en mundos 3D, otros se quedarán en el astral, otros harán... Hay tantas cosas que eso solamente lo sabe tú. Y me estoy refiriendo al alma, no al que me está viendo. Solamente lo sabes tú. Entonces, dejemos el Dhamma. Y recuerden la palabra, resiliencia. Ay, Richard, ¿y cuándo vas a contar la memoria del recuerdo? Este muñequito es una... Listo, Peleta, ya tuviste tu hora. Esto es simplemente para que entiendan el poder de la resiliencia.
y para que entiendan por qué lo que está pasando. Vienen tormentas solares, hay un agujero coronal inmenso, el campo magnético está reducido, va a haber posiblemente inversión de polos a nivel magnético, va a haber almas que se van, sus fatales, otros que vienen. Lo bonito es que todo esto es un ciclo y esto no se detiene, esto se mueve, dele, dele. Esto es hermoso porque es dinámico, no se limita a las limitadas y pequeñas mentes, es mucho más grande. Y en este proceso entendí la conexión de una huella kármica, de un karma mío que tiene más de 2500 años dando vueltecitas. Un solo karma. 2500 años aproximadamente está dando vueltas ese karma en mi vida, en mi existencia kármica reencarnacional. Y todo comenzó por una decisión. Y esa decisión me llevó a enfrentar una serie de situaciones que no las necesitaba vivir, pero las viví. Y eso generó un karma que para poderlo depurar me he demorado 2500 años aproximadamente. Voy a empezar con el ejemplo de la resiliencia humana y voy a contar una pequeña historia. Los que la quieran profundizar, los invito a leer el Anabasis, el de Jenofonte. Y aquí voy a ponerme las gafas de profesor porque escribí unas cositas que necesitaba tener acá presente. Anabasis es una serie de relatos que a nivel de narrativa marca el final de un periodo que es el clásico y da comienzo al periodo helenístico en esa zona del Mediterráneo griega, y va a ser una obra literaria que va a reunir aspectos increíbles que parecen ficción pero fueron reales, en donde lo peor del ser humano, lo mejor del ser humano y la resiliencia es quizás el mejor tratado de resiliencia que puede haberse escrito. Y lo escribió quien tenía que escribirlo, un discípulo de Sócrates. Anabasis significa marcha tierra adentro o marcha a las tierras de Ciro. Y tiene como raíz la palabra ana, con tilde en la última A. Esa raíz ana, Anabasis, ana, significa hacia, con dirección, lugar, hacia el interior, hacia algo, hacia adentro. Y cuando hablamos hacia adentro estamos hablando de un territorio, no adentro del cuerpo de uno, la mente, la conciencia, no, hacia un territorio, dentro de un territorio. De la costa hacia tierra adentro. Hay que tener en cuenta que el mundo griego es muy costero, muy costeño, muy marítimo. Y todo lo que sucedía, la mayoría de las cosas sucedían en la costa. Entonces cualquier cosa que sucediera adentro de la tierra firme, se le tenía el prefijo ana, hacia adentro. Entonces Anabasis significa hacia las tierras del interior de Ciro. Ciro era el rey o el príncipe que estaba gobernando las tierras al interior de Persia, de todo lo que era el imperio persa, lejos de las costas del mar. Entonces Jenofonte, al hablar del Anabasis, está hablando de la historia y el relato del momento en que ellos abandonan la seguridad de la costa y se adentran a tierra adentro, a dominios gobernados por un hombre llamado Ciro, en este caso Ciro el joven, porque hubo varios Ciros. Y este señor Ciro, el joven, estaba en guerra con su hermano Artajerjes II y había iniciado una guerra civil, y mediante engaño recluta a 10.000
en realidad fueron alrededor de 12.000 guerreros hoplitas de la élite de las tropas y ejércitos griegos, pero que estaban o en desgracia, en la ruina, exiliados o sin hacer nada, y se les ofreció una sustanciosa y jugosa paga que aceptaron como mercenarios. Unos pocos se fueron por aventura, y entre ellos me llama mucho la atención que la decisión de Jenofonte fue aprovechar que estaba exiliado de Atenas y que no podía volver a su hogar, y sobre todo muy molesto por la muerte de su maestro Sócrates, de irse de aventura y conocer el mundo más allá del Mediterráneo, hacia las tierras de lo indomable, de lo indómito. Fue tan fructífero lo que él escribió en ese tratado, en ese libro, en esa novela, Anabasis, que sirvió incluso de fuente de inspiración y sobre todo de referencia geográfica, porque Jenofonte, aparte de ser historiador, porque él era un historiador, era relator, escriba, él escribía sobre relatos, historias, y tenía una recopilación de hechos históricos. Fue uno de los primeros cronistas de escribir anales de historia, y era también geógrafo, cartógrafo, o sea, él hacía mapas y tenía conocimiento de lo que era la interpretación del relieve y de los accidentes geográficos. Entonces eso le sirvió a él para ser recibido como parte de esa hueste de 10.000, 12.000 hombres que se fueron hacia Persia en el Anabasis. Entonces, él, aparte de ser aristócrata, era un ecuestre. Él no era de infantería, él era un ecuestre por ser de un estatus aristocrático, de nobleza, de gente acomodada. Él podía darse el lujo de financiarse un caballo y toda la dotación de armadura, armas y todo eso para montar a caballo. Y aparte de eso, era un tipo intelectual inteligentísimo, y era un hombre que práctico, y fue discípulo de Sócrates. Él fue un hombre que siempre fue fiel a la palabra, y siempre fue un hombre que fue coherente entre lo que pensaba y lo que hacía, y por eso es que cuando él, en las guerras del Peloponeso, él apoyó la facción que apoyó, porque él dio su palabra, él asumió la responsabilidad y las consecuencias de haber apoyado el bando perdedor, y fue expulsado de los dominios de Atenas, de su tierra, de su hogar, y gracias a que los espartanos reconocieron, siendo un extranjero, porque en esa época, así sean griegos y hablaran la misma lengua, esa gente eran muy tremendos. Para los espartanos era un extranjero honorable que había hecho cumplimiento a su palabra, y le dieron un hogar, una finca donde trabajar y vivir, y ahí se dedicó varios años, hasta que cayó otra vez en desgracia, en el sentido de que las nuevas alianzas que se dieron en ese mundo tan cambiante helénico, griego, ateniense, tebano, espartano, todos esos cambios que se dieron después de la terrible guerra del Peloponeso, Esparta hace una alianza en donde él queda en desgracia. Entonces le toca buscar dónde acomodarse, y lo reciben bajo condiciones, otra vez en las tierras donde fue exiliado, para otra vez volver a ser expulsado. Entonces él se la pasó en ese punto, sin tener realmente un punto, un hogar fijo, y estar siempre errante. Entonces cuando llegó la muerte de Sócrates, y él ya desafortunadamente no podía hacer nada, se quedó varado, no tenía dónde ir a vivir, prácticamente en un mundo cambiante, decepcionado de todo, pues un amigo le dijo: hermano, por allá hay un tipo que nos está ofreciendo una paga súper genial, y vos que te gusta la historia y la geografía, vamos. ¿A dónde? A Persia. ¿Y qué? No, vamos. Bueno, vamos. Y se fue. No tenía más de otra. Pero él no se esperaba lo que iba a ocurrir ahí. Les recomiendo que lean. Esa historia es increíble, el ejemplo de lo que es un ser humano llevado al extremo y lo que es la resiliencia de los hombres.
Obviamente hay resiliencia de las mujeres y toda vaina, pero estoy hablando acá en el caso específico de la Anabasis. Entonces, él escribió varias partes, que fue la Anabasis, el Catabasis y el Parabasis. Las palabras o los prefijos ana, cata y para está hablando de los diferentes periplos y episodios que se dio en esa aventura. El ana es ir hacia el interior, el kata, salir del interior hacia el exterior, y el parabasis, seguir en paralelo la costa. Ahí donde está el famoso Atalanta, Atalanta, el mar, el mar. Entonces, esta historia es muy interesante porque el primer comandante que él tuvo, que creo que se llamaba Clearco, a ver, yo busco por acá. Sí, Clearco. Valoró las cualidades que tenía Jenofonte de ser historiador y de ser geógrafo. Y esa fue la tarea de él. Él no estuvo en combate realmente, sino obviamente le tocaba luchar, pero le tocaba estar en la reserva. Porque él era más importante como observador, escritor, escriba y geógrafo, levantando mapas y todo eso. Cuando ocurre el desastre, por acá lo tengo yo, la batalla creo que está por aquí. La finaliza, inicia Cunazza, sí. Cuando ocurre el desastre de Cunazza, los 12.000 hombres griegos, hoplitas, infantería pesada, en la que ahí Jenofonte le tocó tener funciones de caballería ligera y de infantería también. En esa batalla, que fue una derrota para las fuerzas de Ciro ante su hermano Antajerjes, fue una victoria para los mercenarios griegos. Y fue una cosa muy terrible porque ellos ganan, triunfan, derrotan el ala izquierda del ejército persa, lo aniquilan, masacran a una cantidad de gente, pero Ciro, el comandante, en un acto temerario y absurdo, estúpido, muere en batalla. Y al morir él, obviamente el ejército se queda sin el comandante y se desbanda, dejando a su suerte a los 12.000 griegos ante un ejército que había triunfado, pero que con ellos había perdido. Artajerjes se vio en un dilema. No los podía reclutar porque desconfiaba de ellos, porque estaban al servicio de Ciro y no sabía qué negocio habían hecho y qué tipo de lealtades tenían. Y por otro lado, no podía darse el lujo de tener un ejército tan poderoso en sus espaldas. Entonces no los podía contratar, pero tampoco los podía dejar ahí. No podía derrotarlos porque una parte de su ejército fue derrotado por ellos y demostraron que eran muy efectivos, al punto tal de que de los 12.000 hombres solamente hubo un muerto. Para que se den cuenta lo efectivos que eran en esa batalla, en ese enfrentamiento. En todas las batallas que ellos participaron hasta Cunazza, siempre salían victoriosos. Pero en Cunazza ganan la batalla ellos, pero pierden la guerra porque Ciro muere ahí. Y Antajerjes se pone a decir, bueno, ¿yo qué hago con estos tipos? Entonces, mediante engaño, convoca a los generales griegos a una reunión para acordar el destino y qué iba a pasar con ellos. Se llegó a un acuerdo donde se les prometió que se les iba a dar una paga a condición de que se fueran de las tierras persas y que serían embarcados en la costa en alguna de las ciudades coloniales griegas que habían en Asia Menor, y que se les daría vitualla y escolta. Eso encendió la suspicacia a los generales y capitanes griegos, y sobre todo a Jenofonte, que en ese momento él no tenía un rango
mayor que el de otro capitán más, pero era un capitán de bajo rango, porque él fue de voluntario y no tenía, era alguien más, uno más, entonces lo que él dijera no contaba. Entonces los principales, los generales y capitanes principales, pues ellos estaban preocupados porque, listo, nos van a dar salvoconducto hasta la costa, pero con una escolta. Y la escolta era un ejército de más de 50.000 hombres. Momentico, si nos van a dar una escolta, no basta la palabra de Antajerjes con un documento, con una partida diplomática y vaya a las ciudades diciendo no les hagan nada porque ellos van con el permiso del emperador, del rey de reyes. Porque 50.000 hombres. Y no a los lados, sino detrás, pisándole los talones, para aprovechar cualquier oportunidad para arrinconarlos. Entonces ellos decidieron más bien andar a pasos forzados, con lo necesario, pero echando ojo. A medida que iban llegando a los lugares, no los dejaban entrar a las ciudades, los dejaban afuera y no les estaban dando agua y alimentos suficientes, los estaban debilitando adrede. Y ellos dijeron, un momentico, aquí la cosa está maluca. Y decidieron detenerse, armar un cuadrado defensivo y solicitar parlamento. Obviamente llega un emisario, los emisarios del comandante principal del ejército que los estaba siguiendo, diciendo, listo, aceptamos el parlamento y además hay una propuesta que le está mandando el rey de reyes. Y ellos van, pero con la condición de que solamente deben ir los generales y los capitanes porque es un evento de alta altura, solamente con lo mejor de lo mejor, y va a haber viandas, fiesta y una cantidad de cosas, va a haber mujeres y todo lo que ustedes quieran, porque van a estar ante el rey de reyes directamente negociando con él. Y yo, pues si la cosa es así, tenemos que aprovechar. Pero había mucha desconfianza. Entonces, Jenofonte propone que por favor, si van a ir, al menos permitan dejar una avanzadilla pequeñita, siguiéndolos de cerca, pero sin ser vistos por las patrullas enemigas, y estar en un lugar donde los esperen a qué sucede. Si necesitaban ayuda, poder bajar y poderlos rescatar, y si no, pues avisar y salvar al ejército. Estuvieron de acuerdo y fue una traición lo que le hicieron a ellos. En el relato que cuentan en el libro Los 10.000, lo que le hicieron a estos generales y a los capitanes y a sus escolta fue bárbaro. No lo voy a comentar acá porque no es apto para niños acá. Entonces fue bárbaro esa vaina, fue terrible. Entonces esa pequeña patrulla en la que estaba Jenofonte, vieron que algo extraño estaba pasando en el campamento y obviamente ellos dijeron, aquí pasó algo raro. Mandan a un zapador, a uno a ir a mirar qué pasa, y este no alcanza a llegar al campamento porque encuentra la escena de lo que le estaban haciendo a los capitanes en ese momento, y se esconde y ve lo que está ocurriendo horrible, se llena de horror, de miedo, y se devuelve con la que pudo a donde estaba la avanzadilla y reportó, sucedió esto. Ellos se devuelven ellos a donde estaba el ejército acampando, y hay pánico. Se quedaron sin sus comandantes, sin sus líderes, sin sus estrategas. ¿Qué va a pasar? Y más cuando llegó una comitiva diciéndoles, mire, llegamos a un acuerdo y todo está muy bien, van a venir ahora, van a traer comida, viandas para que se relajen, armen ahí sus campamentos, todo está muy bien. Y obviamente sabían lo que había ocurrido, entonces capturan a los que llegaron, les dicen, un momentico, nosotros vimos qué pasó, qué sucedió realmente. Y obviamente mediante tortura les sacaron la información y luego hacen una asamblea en donde
ejecutan a esas personas de una manera atroz. Tampoco lo voy a contar. Cuando lo leí a mí me dio hasta escalofríos. Y toman una decisión. Y ahí es donde surge Jenofonte. Toma la palabra y habla con los líderes de los diferentes cuerpos de los mercenarios que estaban ahí, y llega a un acuerdo y deciden salir inmediatamente ahí sin cargar nada más que lo que tuvieran encima y lo mínimo para sobrevivir. Todo lo que fuera vestido, lujo, lo que fuera, tiendas, todo, destruirlo, quemarlo, porque era carga. Y los pocos caballos que tenían, que eran de carga, no eran caballos de guerra, eran caballos de carga, porque los pocos caballos que tenían militares de combate eran utilizados para las patrullas, entonces no contaban. Los otros caballos que eran para transporte de vituallas y todo eso, inmediatamente fueron utilizados como caballos de batalla, y los bueyes y burros que tuvieron los sacrifican inmediatamente, los tasajean, salan las carnes, y eso va a ser lo único que van a llevar de comida. El resto todo lo dejan ahí y lo queman, y ponen como testimonio que ya sabían lo que había pasado el mensaje contundente de que era sin cuartel. Colocaron a los que ellos habían ejecutado de la manera más espantosa para que los vieran cuando vinieran los persas, que venían ya marchando, creyendo que ellos habían creído la historia y ya estaban relajados, y los pensaban atacar de noche creyendo que estaban durmiendo. Y salen los 12.000 hombres en territorio hostil a más de 4.000 kilómetros de la costa del Mar Negro. En territorio hostil, sin amigos, sin conocidos, y terreno totalmente desconocido. Y les tocó echar vuelta atrás porque ellos los estaban engañando y se habían dado cuenta de que no los estaban llevando hacia el mar, los estaban alejando. Entonces estaban en un territorio totalmente desconocido, y eso se dio cuenta Jenofonte. Y ahí es donde la capacidad de él de ser geógrafo ayuda. E inmediatamente en la asamblea eligen nuevos capitanes y nuevos generales, y él va a ser uno de los generales. Y se va a convertir en una pequeña ciudad andante con solamente lo que tenían encima, su armamento, la carne salada que tenían y los pocos alimentos que habían cogido y el agua que tenían solamente para marchar. Y sabían que a donde llegaran no podían negociar con nadie, tenían que destruir, saquear y continuar, porque no iban a recibir ninguna ayuda de nadie. Ustedes se imaginan estar rodeado de enemigos en territorio hostil y desconocido, a más de 4.000 kilómetros de la costa, con lo mínimamente necesario, recorriendo territorios montañosos, desérticos, terribles, sin aliados de ningún tipo, sin ninguna esperanza de apoyo y ayuda. Ese fue el mejor ejemplo de resiliencia, porque fueron atacados una y otra vez. Y ellos, anticipándose al poder de la caballería persa y sobre todo a los arqueros persas, ellos, los pocos caballos que tenían, y en esas partidas salía Jenofonte, se anticipaban. El ejército marchaba y la poca caballería que tenían se ocultaba esperando que pasaran los arqueros. Y cuando pasaban los arqueros, ellos salían y los masacraban una y otra vez, dejando un reguero de muerte que sirviera de advertencia. Y fue tan efectivo, porque fue una campaña de terror total, que el ejército persa, a pesar de ser mucho más numeroso, de estar en territorio conocido y tener de ventaja todas las ciudades que ven en el camino como aliados, no se atrevían a atacar abiertamente y directamente a estos hombres. Y sobre todo con lo que veían, porque se pusieron de acuerdo que tenían que dejar a un lado la civilidad y convertirse en bestias a la hora de tratar a los enemigos capturados. Y ellos no perdonaban a nadie, y lo que les hacían era terrible, y ellos sabían lo que les esperaba también.
y se mantuvieron totalmente aglutinados, durmiendo al descampado, racionando el agua a un sorbo de agua cada 3-4 horas. Casi todo el tiempo tenían una piedrita en la boca para poder calmar la sed. Fuera de eso, comiendo apenas lo mínimo, y donde llegaran sabían que no iban a encontrar a nadie a favor. Encontraban pueblos vacíos porque la gente se iba y se llevaba todo lo que pudiera servirles a ellos, y envenenaban los pozos. Ellos les tocaba cavar para encontrar nuevos pozos de agua y surtirse de agua, y sigan recorriendo el río Éufrates y el Tigris, y luego dejar el río atrás y meterse en sabanas y en desiertos sin agua. Eso fue impresionante lo que tuvieron que sufrir estos hombres, y sobre todo cuando entraron a las tierras de la antigua Kurdistán. Los montañeses eran terrenos escarpados, los vivían emboscando. Es más, allá tuvieron el mayor número de bajas en las 2 semanas que tardaron en salir de esa zona. Ahí donde más soldados compañeros murieron, y los curtió, y tuvieron que convertirse en lobos, en rapaces, en hacer cosas que ningún griego estaba acostumbrado hasta ese momento a hacer. Y luego entrar a los territorios de Armenia, donde la hostilidad era total, y le armaron batalla. Tenían un ejército persiguiéndolos, y ahí los armenios le armaron también ejército. Y en un río se dio uno de los mayores actos que mostraban la intelectualidad y la inteligencia de Jenofonte. Un juego de engaño tan perfecto que permitió salvar a la gran mayoría de hombres y masacrar al ejército que estaba al frente. No perdonaron a nadie. Las crónicas cuentan que se sobrevivieron muy pocos, y del ejército que los venía persiguiendo les dieron tan duro que tuvieron un respiro durante varias semanas mientras se volvía a reagrupar ese ejército y volverse a armar para seguirlos persiguiendo, porque ellos no los dejaron de acosar hasta cuando llegaron a ese lugar donde se dio una de las escenas más espectaculares relatadas en la historia. Dicen que es la escena más espectacular relatada, cuando encuentran el mar, las costas del Mar Negro. ¿Y por qué estoy contando esta historia? Porque la resiliencia que hay ahí, enfrentar todo en contra, sin ninguna esperanza, traición por todos lados, los lleva a solamente confiar en sí mismos, en su propia capacidad de supervivencia, y sobre todo en su ingenio, compañerismo, cooperación, ayuda entre ellos y lealtad. Dejar sus diferencias a un lado, dejar sus miedos y enfocarse en un propósito. Cuando llegaron por fin, después de esa escena maravillosa donde hombres curtidos, hombres experimentados en la guerra, hombres que habían dejado a un lado su humanidad para convertirse en bestias, cuando ven el mar, todos están llorando, todos se están abrazando, todos son como niños. Y llegar a las ciudades griegas de la costa de Asia Menor y saber que prácticamente no los ayudan, que literalmente se tuvieron que convertir en pillos, en ladrones, y sufrir traiciones, humillaciones, al punto tal que al final lograron llegar a las tierras griegas no más de 6.800 hombres. Pero comparando la odisea, que duró casi 2 años, más de 4.000 kilómetros en territorio hostil, enfrentando de todo, fue una proeza gigante. La gran mayoría aceptaron la propuesta que les hizo el rey espartano de iniciar una guerra contra Asia Menor, y decidieron volver aprovechando su experiencia para vengarse. Pero unos pocos decidieron quedarse, y entre ellos fue Jenofonte. Y por fin sus días terminaron en Corinto. Pero la historia es épica porque demuestra que el ser humano, ante lo más extremo, ante las crisis, ante lo inevitable, ante situaciones que
Solamente los fuertes logran imponerse. Le hacen a uno entender que lo que se va a venir y lo que se está dando en este momento en la humanidad es solamente para los más fuertes. Y no me refiero a nivel de musculatura o de dinero, sino de espíritu, de amor propio, de confiar en la fuente, de saber que si estoy con la fuente, que estoy en conexión con mi ser mayor y que confío que yo soy capaz ante cualquier situación de afrontarla, abordarla con la frente en alto, de cara al sol, y que sea lo que venga, no voy a dar un paso atrás y que daré lo mejor. Hombre, no hay de qué preocuparse. Testimonios de la historia son estos. Eran hombres comunes. No tenían nada extraordinario. Jenofonte, ¿qué era? Otro man, otro tipo, otro hombre con debilidades, miedos, temores. Tuvo que enfrentar, liderar algo que él no estaba acostumbrado porque él era aristócrata. Y le tocó liderar como otro más del común a miles de hombres que creyeron en sus convicciones, en su palabra. Y animarlos él, que cada uno creyera en su propia fortaleza interna. Y enfrentar con fortaleza las pérdidas. Y levantarse en cada día sabiendo de que nada había cierto delante de ellos, o detrás de ellos, o a los lados de ellos, o arriba o abajo. Lo único cierto era que cargaban con su vida. Y la esperanza que tenían en el futuro era llegar al mar. Pero no tenían certeza de lo que iba a ocurrir. Enfrentar lo desconocido de esa manera no es para cualquiera. Y nosotros hemos sido preparados durante todo este tiempo para eso, para enfrentar lo desconocido. Yo me gané algún mérito en ese entonces porque yo estuve ahí, con Jenofonte. No sé si fui él o estuve con él. Lo único que sé es que estuve ahí. Y eso forjó el carácter de mi alma para lo que se iba a venir en los milenios siguientes. A enfrentar las cosas que iba a enfrentar a nivel kármico. Y sobre todo porque venía sin ninguna esperanza viviendo el signo de la espada y la violencia después de la caída de Azael. Fue ahí donde realmente mi alma se templó y tuvo un propósito. A partir de ahí mis reencarnaciones fueron cambiando mi concepción, mi mentalidad, y fui direccionándome hacia un propósito que aún no entendía, pero que sabía que estaba Atalanta, el mar, en ese horizonte. Y lo viví. Y eso me marcó al punto tal que cuando ocurrió lo que ocurrió, por un pequeño error que cometió Otto Marcio, 5 siglos después, me llevaría a un periplo que si no hubiera estado preparado como me preparé en ese momento en el Anabasis, creo que el destino mío había sido otro muy diferente y no había logrado entender la relación entre el Anabasis, Otto Marcio, Samir y Famir y este personaje que se llama Richard, aquí y ahora. Y cerré un ciclo kármico y cerré un karma que llevaba abierto 2500 años. Y ahora entiendo que es hora de partir. ¿Cuándo? No sé. Pero que ya cumplí.
Ya entendí por qué me llamo Richard y tengo el apellido como segundo nombre, el apellido Nixon, que es mi segundo nombre. Nixon es un apellido escocés. Y entendí por qué. Entendí por qué Richard. Entendí por qué muchas cosas. Y voy a cargar la batería que se me va a descargar. Ahora sí. Video largo, pero es que yo creo que aquí se va a definir muchas cosas. Hace 2 días pude recordar el final de Otto Marcio. Murió en Caledonia, en algún lugar de Caledonia, en la frontera más extrema del Imperio Romano y de los territorios de lo que hoy día llamamos Escocia. Otto murió a la edad de 60 años, muy viejo para la época. Hacía aproximadamente unos 6-8 años que se había pensionado, ya había cumplido 30 años de servicio a la Legión. Recordé cuál fue la Legión que estuve. No fue la 14ª, si bien pasé en la Gémina por un tiempo y que estuve por recomendación de mi padre de ese entonces, fue la 9ª, la inmortal, la 9ª Legión Hispánica, una de las legiones consentidas de César, junto con la Fulminata. Eran 3 legiones las consentidas de César cuando las creó. Entre ellas estaba la Hispánica y la Fulminata. La 9ª legión, el padre de Otto había servido en ella. Por eso es que él recomienda a Otto a ser legionario en la 9ª. Así como había servido el padre del padre de Otto, su bisabuelo, también en la 9ª. Entonces, Otto va a servir primero en las legiones de Varo a la edad de 18 años, lo conté aquí ya en un video, sobrevivió al desastre de Teutoburgo. Le tocó 6 años redimirse porque fue visto como un traidor sin serlo, simplemente por su sangre germánica por parte de madre, pero valió mucho la presión y la influencia de su padre para ser otra vez reincorporado en las legiones de Germánico y volver allá como guía e intérprete y como guerrero vengador. Y luego empezaría su ascenso como legionario hasta terminar otra vez en la Legión 9ª. Definitivamente él va a estar en la 9ª. Y va a estar marchando, y va a estar en diferentes lugares. Estuvo en Tracia, estuvo en las Galias, estuvo en lo que es en los territorios de Antioquía, y estuvo formando parte de uno de los manipulos que fueron enviados a apoyar a la guarnición de Antonia en Jerusalén. Luego él volvería otra vez a las guerras tracias y estaría en servicio con la 9ª. Y volvería otra vez a las tierras que su bisabuelo y su abuelo y su padre habían combatido. Iría a Britania. Y ahí está mi relación con Excalibur. Me ha encantado mucho esa historia de Excalibur. Mi relación que me ha encantado Highlander, las tierras altas. Porque mi querido querubín, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, Eduardo, fue a Escocia. Ahí está la razón de por qué tengo como segundo nombre un apellido escocés, Nixon. Y por qué esa fijación con esas tierras y por qué por qué volver a España. La 9ª, la Legión 9ª Hispánica. Y entender por qué cuando Otto, él ya no era legionario cuando murió ahí en la frontera Caledonia, pero él acompañó a la 9ª, porque era su familia, su hogar prácticamente. Por algún motivo ya no tenía a dónde volver. Y él acompañó a la legión como
como alguien comerciante o encargado de la logística o alguna cosa, colaborando, y por su prestigio y por haber sido un antiguo legionario de la novena, por eso que lo aceptaron, y era su conocimiento y experiencia lo que servía. Entonces, pero hubo una situación donde por un error él muere ahí y genera un karma, y ese karma, si no hubiera sido por la experiencia siglos antes con Jenofonte, no lo hubiera logrado yo superar. Y es ahí donde llega otra vez Samir y Famir, precisamente házaros, armenios, kurdistanos, y luego viene el tema de Monsegur, luego viene el tema de todo esto que, o sea, es increíble esas conexiones. ¿Por qué fui piloto alemán? ¿Por qué me encantaba tanto la historia de la leyenda artúrica? ¿Por qué cuando vi esa noticia de ese niño, que ese es Boina Verde hace un mes estaba relatando en el canal de este periodista Carlson, hablaba de ese niño, Amir, y cuando veo ese niño y hace el saludo que acostumbraba a hacer Samir, cuando entiendo todo eso y se me abrió todo el panorama, sentí, se cerró un ciclo, sentí paz, pude perdonar y ser perdonado, y encontré la razón de por qué defiendo la causa palestina, no porque tenga simpatías con esa gente, no, es porque era una promesa que le hice a mi querido Samir hace mucho tiempo, y porque era algo que yo tenía que cumplir a nivel kármico por un error que cometió Otto. No tengo manera de mostrarlo, simplemente se los digo. Otto ejecutó a su amigo Longinos. De hecho, se sentó a tomar cerveza con él, a jugar los dados, y Longinos sabía que iba a pasar eso. Y Longinos le dijo a Otto: mi querido Otto, amigo mío, perdona lo de la lanza, se perdió. Si he de morir, que sea en las manos de un amigo. Y así fue. En un video lo conté y ya entendí por qué. Y eso me llevó a estar tratando de entender a Cristo. Porque mi amigo decidió seguir a ese hombre. Yo no me convertí al cristianismo ni nada de eso. Yo, como romano en ese entonces, legionario, conocí al maestro, a Isa, lo admiré, pero no lo seguí. Quería entender por qué mi mejor amigo lo siguió a él, traicionando a Roma. Y cuando él mismo me dice: sé que vienes a cumplir la orden de llevarme preso y ser ejecutado allá, yo no quiero pasar esa humillación, quiero morir en manos de un amigo. Y eso me ha acompañado durante siglos, vida tras vida. Me lo he encontrado una y otra vez, como maestro, como amigo, como enemigo, y muchas veces lo he encontrado, y siempre el mismo. Y cuando Samir y Famir se conocieron, y yo le hice esa promesa a Samir, y Samir me la hizo a mí, cayó Constantinopla, él se perdió, se fue, y yo enterré a mi rey, me fui, y seguí el camino. En Monsegur, antes de eso, en Monsegur, a ver,
ejecutaba a esas niñas. Uno de esos niños era Samir. Y así ha sido reencarnación. Y en esta vida, Samir encarnó a miles de kilómetros de mí. Y lo vine a reconocer en un video de una red social. Y se me vino toda esta información. Y cerré un ciclo kármico de más de 2500 años, cuyo eje central comenzó hace 2000 años aproximadamente, con Otto. Para los arqueólogos, y lo van a encontrar pronto, porque ahí están encontrando evidencias de que posiblemente la novena hispánica desapareció en algún lugar en las montañas altas de Escocia, Caledonia, o al menos parte de la legión pereció allá. Los sobrevivientes fueron incorporados en otras legiones y no se quedó una gémina. Eso lo sé. Buena parte de la novena pereció en Caledonia, pero los sobrevivientes fueron reincorporados en otras legiones. Yo no estoy diciendo que Otto murió en el año 120, 124, algo así, que fue la última pista que le tuvieron a la novena gémina. La novena hispánica, perdón, sino que en el año 42-43 fue cuando murió Otto, sirviendo a la hispánica. La hispánica estuvo mucho tiempo en Britania, en Caledonia, durante muchos años estuvo allá. Fue reforzada varias veces, pero creo que casi un siglo después, en el año 120 y pico, cuando desaparece todo registro de ella. No quisieron armar una gémina y más bien los sobrevivientes fueron reincorporados en otras legiones. Ese dato para que los arqueólogos lo sepan. El símbolo de la novena hispánica no era el toro. Ojo, las legiones creadas por César, entre ellas la novena, si bien el símbolo del estandarte principal de César era el toro, haciendo alusión a Enlil, tenía otros dos estandartes. Las otras dos tenían otros estandartes. El tridente era para la fulminata. Claro que creo que con el tiempo cambió a otro símbolo. Y la hispánica, el símbolo era el macho cabrío marino, Capricornio, una cava marina. El verdadero símbolo de Capricornio es una cava cuya mitad de cuerpo es un pez, haciendo alusión el pez a Enki. Entonces, el símbolo de la hispánica, y sé que eso lo van a encontrar pronto, y sé que lo van a decir, para mí era ese, porque la novena hispánica era la mandada a ir a los territorios difíciles, escarpados, a los territorios y a las misiones más duras. La fulminata era encargada de dar el remate, el punto final, y la del toro era la élite, era el que se mostraba ante todo el mundo en todas sus galas, eran los inmortales, la legión inmortal. Era la favorita de César, de ser el toro. La fulminata tenía que ser el símbolo, un tridente, la que pone fin a los enemigos, y la hispánica tiene que ser la que se mueve en territorios difíciles y muy hostiles, la cava marina. Por eso es que fue utilizada la hispánica para la invasión de Galia y después para la invasión de Britania. Fue la primera en llegar a las costas britanas cuando César intentó conquistar Britania. Obviamente en ese entonces yo ni había nacido, pero mi padre y mi abuelo sí. Entonces
Es una historia increíble ver cómo todo se encaja. Entonces, cuando uno se da cuenta que todo está entrelazado y que estamos en este presente para sanar y cerrar todo lo que ya pasó, para proyectarnos al futuro, es cuando cobra sentido lo que ya he estado diciendo tantas veces acá en el canal. Ahí lo vamos a dejar para no extenderme porque ya va para 2 horas. Espero que les sirva. Voy a dar un aviso. Se cancela el viaje a Argentina. Divina Fuente fue muy clara. Lo que va a suceder en Argentina ha de suceder y está dentro del plan en marcha. Y se respeta el libre albedrío de la gente que quiso decidir entregar esas tierras a los reptiles. Ahí no puedo hacer nada. Sí va a haber viaje a Argentina, pero no ahora. Se aplaza. Madre me deja la razón de que espérate, Richard. Entonces el viaje a Argentina se canceló. Queda aplazado para después de lo que pase. No sé qué va a pasar. Simplemente no debemos estar ahí porque estaríamos interfiriendo algo que ya fue decidido. Lo siento por las personas que desafortunadamente se están dejando llevar por esa marea distópica. Gente declarada disque territorio reptil argentina. No quiero hablar de quiénes, pero son los sucesores de cierto personaje que escribió ciertos libros ahí. Están esos 2 divulgadores, uno que es de origen peruano pero vive en Argentina, y el otro, ya saben cuál, el Matías, abriendo portales, y está Otto que tiene unas cositas como un arlequincito. Es que para traer la conciencia del bigotico allá, no. Está tan polarizada Argentina que más fue muy clara, me dijo, Richard, ellos ya eligieron. Ya se va a hacer lo que va a hacer, le va a suceder lo que va a suceder, va a ser para el mayor bien, no te preocupes, todo está ya acordado, todo va a estar bien, no te preocupes, yo, bueno. Más bien, luego te diré cuándo viajas para hacer el trabajo de sanación, pero por ahora deja las cosas quieticas y yo, bueno. Mantengan la vibración alta, mi querida gente de Argentina, eso les va a ayudar muchísimo. Solamente se verán afectados los que eligieron el camino difícil, creyendo que era el camino fácil. Y les quiero pedir un favor muy grande a las personas que me colaboraron con el viaje a Argentina. Les pido que me escriban y me digan si están de acuerdo con una de estas 2 opciones. Utilizar ese recurso para poder ajustar para la compra de mis tímpanos y así de esa manera poder tener ya unos aparaticos de buena calidad para frenar el problema de pérdida de audición, y lo que reste o sobre de ahí destinarlo para el viaje a México. O 2, no tocar ese dinero y dejarlo ahí quietico para cuando se dé la oportunidad de viajar a México. Yo soy muy coherente y soy muy correcto en mis cosas. Ahí se los digo, ya ustedes me dirán. Les agradezco mucho la honestidad. Y México ya quedó listo el viaje. Solamente hay que definir unas cuantas cosas. Ya le dije al grupo de personas que nos están colaborando. Agradezco las ayudas, agradezco a los que me quieran ayudar y agradezco a todas las personas que me colaboraron para el viaje a Argentina. La gran mayoría son de acá de Colombia, algunos son mexicanos, españoles y unas 4 personas argentinas muy queridas, hermosas. Ya hablé con doña Graciela, maravillosa esa señora, bendita sea esa señora. Sé que va a estar bien, no te preocupes, Graciela, todo va a estar bien. Y ya ustedes me dirán. Entonces, estén muy atentos. Agradezco sus colaboraciones, a los que me están apoyando para lo de los oídos. Son unos audífonos que acá en Colombia cuestan alrededor de $2.500. Entonces, las otras opciones no son las mejores y la otra es extremadamente costosa, casi $8.000. Yo, como miércoles. Entonces, la más es esa. Como les dije, tengo
un auxilio de la EPS, que equivale más o menos a $500. Voy a sacar de mis ahorros el equivalente a otros $500, y lo que me han aportado hasta ahora las personas que me están colaborando. Me queda faltando aproximadamente unos 1,200, creo que $1,100 más, porque la persona que me iba a colaborar de Australia, que muy querido, se le presentó una calamidad doméstica de última hora, una situación familiar, no puede colaborarme. Entonces ahí está el inquieto. Entonces les agradezco mucho, pongo esto en manos de la Divina Fuente, y los que la quieran escuchar a ella para colaborarme, gracias por sus ayudas, y estoy abierto a recibir sus apoyos. Muchas gracias. Y los que quieran colaborar el canal y para lo del viaje, muchas gracias. Un abrazo cósmico, se me cuidan mucho. En la reflexión de la siguiente semana voy a profundizar más lo que aquí hablé muy por encimita, para que no se me preocupen y no se llenen de pánico. No es el caso. Muchas gracias. No olviden, ya saben la dinámica de esta vaina: compartir el canal, ayudar en la divulgación, en compartir los videos, en promocionarlo con personas que quieran ver el canal, y aquí vamos para adelante. Y muchas gracias, porque la familia que hay en este grupo de personas que siguen este canal son una tripulación maravillosa y están aquí porque tenían que estar acá. Muchas gracias y bienvenidos los que vienen. Un abrazo cósmico.